Buenas, buenas, ¿cómo andan, gente? Otra vez más por acá, Fran y Joa de Con Pasaporte, argentinos viviendo en Italia hace 1 año y 10 meses. Y en el día de hoy, gente, les traemos un videazo. Nos estuvieron solicitando mucho este video, así que hoy vamos a hablar de los primeros pasos al llegar a Italia. Todo lo que hicimos nosotros y las cosas que nos hubieran gustado saber. No va a faltar detalle en este video. Así que vamos. Bueno, para arrancar vamos a nombrar una serie de temas que la dividimos en bloques, lo cual no significa que sea una guía paso a paso, sino que nosotros nombramos en general los temas que a nosotros nos parecieron más importantes y que nos gustaría que ustedes tengan en cuenta a la hora de llegar. Sí, pero en su caso el orden puede variar. Primer bloque, tema dinero, tema plata. Nosotros trajimos dólares y cuando llegamos a Italia los cambiamos a euros. Si nos preguntan, hoy a nosotros hubiéramos traído directamente desde Argentina euros y es creo que un consejo que les podríamos dar. Pero bueno, si no es así, si ustedes también vienen con dólares y los tienen que cambiar acá, nosotros cambiamos a través de la Poste, que es el correo acá en Italia. Y también hemos cambiado un poco de dinero por Western Union. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros hicimos dos cambios. O sea, pasamos de pesos argentinos a dólares y de dólares a euros. En esa conversión se perdió plata, lo notamos. Pero bueno, no nos quedó otra solución porque nosotros ya estábamos acá, estábamos como en el juego. Así que lo teníamos que hacer sí o sí. Ahora, si ustedes están todavía en Argentina y están planeando su inmigración y tienen que cambiar plata, fíjense en la conversión si a ustedes les conviene comprar dólares, teniendo en cuenta que lo van a tener que volver a convertir estando en Europa, o si les conviene directamente comprar euros. Bueno, algo a tener muy en cuenta es el tema de las casas de cambio. Uno suele llegar y suele cambiar por ahí en lo que son los aeropuertos o en las grandes estaciones de trenes, pero no es el mejor cambio. ¿Por qué? Porque uno a esto no lo tiene en cuenta. Al hacer este cambio en una de esas casas te cobran un impuesto país, que aparte del cambio suman ese impuesto y la realidad es que pierde bastante en ese cambio. Así que por ahí conviene buscar otros métodos que en nuestro caso fue en la Poste italiana. Sí, es por eso también que volvemos a recomendar si pueden traer directamente euros, mejor. Por otro lado, por supuesto, si ustedes tienen plata en su cuenta de banco de Argentina, van a poder utilizar esa plata tanto en dólares como en pesos, se convierte. Lo que sí no sé es en la actualidad cómo es el tema del cambio, cuántos son los impuestos, pero de que se puede utilizar, se puede utilizar. Hasta el momento en que nosotros venimos teníamos un tope para utilizar mensual, por lo tanto no fue algo que nosotros hayamos utilizado tantísimo. Vamos con el bloque número 2, que es comprar un chip italiano. Así es, en nuestro caso compramos el chip, ni bien pusimos un pie en Roma Termini, encontramos la casa de Vodafone e hicimos una larga fila porque estaba lleno de turistas que estaban en la misma situación. Y bueno, pudimos comprar esta línea de teléfono. Lo único que nos pidieron fue una foto, el pasaporte, digamos, le hicieron fotocopia y listo. No nos pidieron códices fiscales. La desventaja de esta forma de comprar el chip es que en general te pueden vender más caro un plan con menos gigas. Y si ustedes se piensan venir a quedar por largo rato y pueden esperar, no lo necesitan urgentemente como fue nuestro caso en ese momento, dejaría este paso para más avanzado cuando ustedes ya se instalen en la ciudad o pueblito donde van a estar viviendo. Así es. Hay varias empresas acá en Italia. Nosotros adquirimos Vodafone porque fue la primera que encontramos y nos venimos sin ningún tipo de plan. Entonces necesitamos comunicarnos para ver qué íbamos a hacer, para dónde vamos a ir y manejarnos un poco con lo que es el teléfono. Ahora, recomendamos de nuevo esto, recorrer directamente la ciudad o pueblitos buscando casas oficiales también, que ahí mismo te venden los planes de los chips, que pueden encontrar planes muy buenos porque acá se usa muchísimo los gigas, hay gran cantidad de packs y vienen con muchos gigas que podrían usar hasta todo el mes, diría, porque venden planes de 100 gigas, de 150 gigas, entonces eso es muy interesante que nosotros en Argentina no teníamos. Sí, la verdad que para nosotros hasta el día de hoy es una gran herramienta. Y ahora es muy necesario tenerlo para poder comunicarse. Por eso es que lo ponemos como uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para todo, directamente para poder comunicarnos, para buscar un alquiler, para buscar laburo
para empezar a movernos los primeros tiempos en cuanto al internet, así que es muy necesario tener una línea telefónica italiana. Lo que sí puede pasar si ustedes van a esperar para adquirir el chip y buscarlo en una ciudad, por ejemplo, es que les van a pedir el códice fiscal. Ahora, esto no es ciencia exacta, puede ser que se los pidan, puede ser que no se los pidan. De todas formas, ya vamos a llegar al códice fiscal porque es algo que sí o sí vamos a necesitar y está entre los primeros pasos. Para darles una referencia de cuánto puede costar activar una línea acá en Italia, nosotros tenemos una línea de 100 gigas con llamadas ilimitadas, mensajes y demás, que nos sale 15 euros por mes. Cada uno. Y por supuesto, en general te cobran la activación alrededor de unos 15 euros que se pagan una única vez al principio. Acá abrimos un paréntesis y esto no es uno de los pasos a hacer cuando uno llega a Italia, pero es algo que nos hubiera gustado saber, así que les damos esta información en este momento a ustedes. Y es el tema de la ropa. No se traigan tantísima ropa porque acá en Europa la ropa es bastante económica, así que van a conseguir de todo a preciazos mucho más económico de lo que al menos hasta ese momento estaba todo en Argentina. Por otro lado, lo mismo con el skincare. Me preguntan muchas veces las chicas, ¿qué onda? ¿Llevamos de acá todos los productos de skincare? No, también son mucho más económicos acá, créanme. Así que con eso no se gasten mucho. Lo que sí, si van a traer algo, tráiganse productos típicos de Argentina. Dulce de leche, yerba. Nosotros por suerte trajimos una buena cantidad de yerba y etcétera. Y no nos arrepentimos porque tiramos los primeros meses. Por otro lado, si ustedes pueden estudiar un poquito de italiano antes de venirse, mucho mejor. La verdad es que nosotros preparamos toda la inmigración muy rápido y no llegamos a estudiar bien italiano, pero si hubiéramos llegado con algo de italiano ya aprendido, nos hubiera cambiado bastante la experiencia, porque bueno, obviamente necesita uno comunicarse con la gente que habla italiano. A ver, ustedes van a poder comunicarse porque uno siempre encuentra la manera. Nosotros utilizábamos un montón el Google Translator y traducíamos siempre las frases antes de ir a hacer un trámite y demás. Ya nos la íbamos memorizando, ¿no? Pero si saben el idioma, mucho mejor. A tener en cuenta también en Italia, casi que el lugar donde uno va, lugar donde hay un dialecto nuevo, donde tienen su propio dialecto, nos pasó en Nápoles, nos pasó en Cerdeña, etcétera. Así que bueno, eso complica un poco a veces la comunicación, pero en sí el italiano es la lengua oficial y todos deberían saber hablarlo. Y aunque utilicen su dialecto, en realidad siempre entienden el italiano. Vamos con el bloque número 3, transporte. Importantísimo bloque. En Italia cada región tiene su propia aplicación para el transporte. Estamos hablando de los autobuses. Al principio, cuando llegamos, nos costó muchísimo movernos. ¿Por qué? Porque cada región, como dijo Joa, tiene su aplicación y por ahí vamos a encontrar los horarios, dónde paran, podemos sacar el ticket también. Así que es muy importante investigar a dónde vamos a llegar y con qué aplicación se mueven. Por otro lado, para los colectivos ustedes pueden comprar también los billetes en los tabaki, que serían como los kioscos en Argentina. Pero si ustedes tienen esta aplicación, no tienen que andar buscando de que en este lugar haya un tabaki. Les va a señalizar específicamente cuál es la parada del colectivo, porque muchas veces en muchos pueblitos de Italia particularmente, nos ha pasado muchísimo al sur, en la región de Campania donde llegamos, no están señalizadas las paradas. Entonces vos llegás a ese lugar y te marca que es la parada ahí, pero no dice fermata, parada en italiano. Y dudás un montón, ¿será que para el colectivo acá? Bueno, efectivamente, si lo marca la aplicación, el colectivo para ahí, así que es buenísimo. Así es, estuvimos en Campania y utilizamos la aplicación de Único Campania, estuvimos en Olbia y utilizamos la aplicación de Aspo Olbia, depende de la región, depende del lugar, existen aplicaciones, así que la pueden descargar obviamente con su teléfono. ¿Te acordás las veces que nos perdimos? Qué difícil que era al principio. Bloque número 4. Abrir una cuenta bancaria con un IBAN europeo. No saben el dolor de cabeza que es esto, no saben todas las burocracias que hay que hacer para poder abrir una cuenta de banco acá en Italia. Obviamente que uno llega sin papeles, no se llegó a acomodar todavía y tiene que pasar por muchos otros procesos burocráticos para recién poder abrir una cuenta. Así que, ¿cuál fue la solución? Abrirnos una cuenta de banco digital, una billetera virtual, que fue Wise. Sí, que es la que utilizamos realmente hasta el día de hoy para cobrar nuestros sueldos acá en Italia y que la que utilizamos también para cobrar nuestro sueldo cuando trabajamos en Alemania.
Wise es una billetera virtual que te da un IBAN europeo, en este caso de Bélgica, pero que en Europa básicamente hay un convenio que si vos tenés una cuenta que tiene un IBAN, por ejemplo, de Alemania, pero estás en Italia, igual vas a poder recibir tu sueldo en esa cuenta. Así es, imagínense que uno llega, tiene que sacar los pasajes de transporte, como dijimos hace un ratito, tiene que sacar algún vuelo, tiene que comprar con la tarjeta, ir al mercado y demás. Así que era muy importante para nosotros resolver este tema lo antes posible, es por eso que nos salvó las papas. Sí, básicamente elegimos abrir esta cuenta en Wise por los requisitos que nos pedían. Nosotros con nuestro pasaporte argentino y nada más ya pudimos abrir la cuenta. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, si están en Argentina, esperen, no la abran todavía. Ábranla recién cuando lleguen a Italia o al país al que lleguen en su caso. Importantísimo porque si ustedes la abren estando en Argentina y después la quieren utilizar cuando estén acá en Europa, se les va a complicar bastante. Así que para ahorrarse dolores de cabeza, ábranla ya cuando estén acá. A tener en cuenta, muy importante, la cuenta de Wise es 100% gratuita y lo digo porque hay otras cuentas que son pagas. Por ejemplo, Fran al día de hoy tiene una cuenta bancaria de Italia por la que paga un monto de 5 euros mensuales. Así que al ser 100% gratuita, la verdad es que por eso también es la que más utilizamos. Por otro lado, tiene la gran ventaja de generar cashback, de generar intereses. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, 1.000 euros en su cuenta, sin hacer nada más que solo tener esos 1.000 euros, a ustedes les va a generar un interés mes a mes. Por supuesto, más plata tienen, más plata les genera de intereses, así que eso a mí me parece buenísimo. Sí, esto no es una publicidad pagada, sino que realmente utilizamos mucho Wise. Nos salvó en muchas veces cuando fuimos a comprar a nuestro primer autito. La verdad es que usamos la cuenta de Wise porque nos salvó con una extracción ahí que hicimos. Pero la realidad es que la utilizamos mucho y si ustedes quieren abrir la cuenta, dejamos nuestro link de referido acá abajo para que les regale, porque lo que sí se paga es la tarjeta, el plastiquito, así que con nuestro link de referido les va a llegar gratis la tarjeta de débito. Hay muchas más cosas para aclarar sobre Wise. Si ustedes quieren tener más información detallada y quieren que hagamos un video en particular hablando sobre esta cuenta bancaria, nos lo hacen saber en comentarios y lo preparamos para ustedes. Vamos con el paréntesis número 2, que no forma parte de los pasos, pero sí es información importante que nos hubiese gustado saber. Principalmente la declaración de presencia. ¿Por qué? La declaración de presencia solo se debe hacer si se ingresa a Europa por otro país que no sea Italia. Les voy a dar un ejemplo. Si hacen Argentina, Italia, no debemos hacer la declaración de presencia porque tenemos el sello de ingreso en el pasaporte. Ahora, si hacemos Argentina, España, Italia, debemos hacer la declaración de presencia porque nuestro primer país fue España. Entonces debemos declararnos dentro de 8 días desde que entramos a Italia en la cuestura. Y consejo, si pueden hacerse todos los chequeos médicos posibles antes de venir a Italia para constatar que su salud está en óptimas condiciones, mejor, lo súper recomendamos, nosotros lo hicimos, así que está bueno llegar y tener que ocuparse de todo el tema de los papeles en vez de tener que ocuparse de la salud. Así que nada, consejito. Bloque número 5, códice fiscale. Importantísimo para un montón de trámites y pasos sucesivos. Así es, lo nombramos siempre porque es el primer paso, el primer escalón para empezar a movernos en Italia. ¿Por qué? Como dijo Joa, nos piden para pedir el número de teléfono, nos lo piden para hacernos un contrato de alquiler, nos los van a pedir para cambiar dinero, nos los van a pedir para trabajar, para todo. Es como el DNI prácticamente, pero es lo que es equivalente en Argentina al quit. Sí, pero se usa para casi todo acá en Italia, así que importantísimo. Nosotros lo tramitamos en la agencia del Entrate una vez que llegamos a Italia. Tuvimos un poco una mala experiencia tramitando el códice fiscal, lo intentamos tramitar primero en la agencia de Benevento. No nos han atendido muy bien, nos han mandado prácticamente de vuelta a nuestro país de origen. Así que bueno, nosotros seguimos intentando, por supuesto, fuimos a recorrer diferentes agencias y finalmente lo terminamos haciendo en la agencia de Avellino, donde nos lo hicieron en 5 minutos. Solamente tuvimos que presentar nuestro pasaporte, fotocopia del pasaporte y también fotocopia del timbre de ingreso. Nosotros ingresamos directamente por Italia. Así que bueno, con eso más un formulario que tenemos que completar y dejar la parte de la fecha y la firma para firmar en el momento en que nos están haciendo el códice fiscal,
Con eso ya está, nos lo dieron en 5 minutitos, literal. Ahora, si quieren ahorrar este dolor de cabeza que nosotros tuvimos y perdimos varios días y mucho tiempo buscando alguna agencia que nos lo quiera hacer, lo pueden hacer directamente desde Argentina. En el consulado que les corresponda, van a enviar un mail con la foto de su DNI y el mismo formulario que lo van a descargar en internet y que nosotros dejamos acá abajo en descripción, completo. A los días, a la semanita, les van a enviar su códice fiscal a través de su casilla de mail. Sí, esto por supuesto depende de cómo esté trabajando el consulado. Aclaración, es el consulado italiano que les corresponda según su residencia. Y vamos con el último bloque, pero no menos importante, el bloque número 6, que es la búsqueda de alquiler. Sí, es una de las primeras cosas que uno hace cuando llega, excepto que ya venga con un alquiler asegurado, por supuesto. No fue nuestro caso, nosotros vinimos a buscar el alquiler acá in situ. Así que bueno, nuestra estrategia fue recorrer varios lugares, hablar con la gente. Habíamos encontrado, de hecho, en el primer pueblito donde alquilamos a través de Booking, que la propietaria que nos había alquilado tenía un alquiler donde podíamos fijar residencia. Sin embargo, en Cervinara todo esto, en ese lugar fuimos al comune y no hemos recibido una respuesta muy grata como para recibirnos la carpeta de la ciudadanía, así que decidimos continuar viaje y buscar otro lugar. Si bien este es uno de los pasos requeridos al momento de tramitar la ciudadanía italiana acá en Italia, porque básicamente necesitamos tener un contrato de alquiler para poder fijar residencia y para poder continuar con el resto del trámite, para nosotros nos parece muy importante mencionarlo porque es una de las cosas que más tiempo nos llevó, más tiempo, más dinero, más tener que andar hablando con gente y dando vueltas buscando un alquiler, efectivamente. Y que no es propiamente también parte del proceso de tramitar la ciudadanía italiana en Italia, sino que uno puede venir y buscar alquiler, o un italiano que esté afuera, una persona que ya es ciudadana italiana, venga de afuera y buscar alquiler. Es una de las cosas más importantes. Todo este proceso creo que nos parece una de las partes más difíciles, más complicada. Creo que es complicado conseguir alquiler en un montón de partes del mundo, nos ha pasado incluso en Buenos Aires, pero bueno, no está de más decirlo. ¿Cuál es la estrategia que nosotros utilizamos y que recomendamos aún al día de hoy, aunque por supuesto tiene sus desventajas? Es venir a buscar in situ, como dijimos. Lo que hicimos en ese momento fue reservar por diferentes plataformas donde nosotros veíamos que las personas que nos iban a alquilar eran dueños directos. ¿Cómo nos asegurábamos de que eran dueños directos? Porque en los comentarios de las personas que se habían hospedado previamente en ese lugar, veíamos que ponían: María me atendió, la propietaria me dio recomendaciones del lugar para ir a comer, para esto, para el otro. Así que nosotros, donde veíamos que habían propietarios alquilando, es ahí a donde íbamos a alquilar. Por supuesto, para todo esto nosotros tuvimos que armar un poco una logística que básicamente consistió en hablar con mucha gente, tuvimos que alquilar un auto para poder ir recorriendo diferentes lugares. Por otro lado, también buscábamos alquileres a través de Marketplace de Facebook, sacábamos los números, llamábamos a las personas con nuestro itañol lo más claros que podíamos en ese momento. Así que bueno, es una parte importantísima. Cuando uno llega, lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación y hay que estarle muy atrás a este trámite, pero bueno, lo hemos conseguido finalmente. Así es. Esta fue nuestra experiencia. También sabemos que existen agencias online en las que uno puede buscar el alquiler, como lo son Inmobiliare, Súbito, Idealista. Y también hay agencias físicas inmobiliarias a las que uno puede ir y consultarles. Obviamente que para esto hay requisitos también. Nos van a pedir, ya nos lo han pedido y todas las veces que hemos alquilado nos pidieron exactamente lo mismo, que fueron un documento de identidad. Las primeras veces fueron el pasaporte argentino. Códice fiscal. Y por último nos pidieron 3 meses de garantía, o sea, 3 meses de anticipo de lo que es el precio del alquiler para ellos asegurarse de que nosotros por esa cantidad de tiempo lo podíamos pagar. Sí, por supuesto, uno llega, no tiene trabajo, no tiene sus papeles todavía y el propietario quiere asegurarse de algún modo que uno pueda pagar el alquiler que está alquilando, ¿no? Así que muchas veces vamos a poder alquilar sin tener aún recibo de sueldo porque aún no tenemos trabajo en Italia, pero esto va a ser un requisito. Nosotros alquilamos 3 veces acá en Italia y las 3 veces nos pidieron lo mismo. Lo único que cambió fue que la primera vez alquilamos con pasaporte argentino y las otras 2 veces ya con mi carta de identidad.
Sí, a tener en cuenta, nosotros estamos hablando siempre en particular de pueblos que es donde en general buscamos alquiler, excepto una vez que alquilamos en la ciudad de Averino, que de todas formas no es una ciudad inmensa, es una ciudad relativamente pequeña. Ahora, si uno quiere venir a buscar alquiler en Roma, alquiler en Milano o en alguna otra gran ciudad, lo más probable es que sin un recibo de sueldo no te hagan un contrato de alquiler. Mientras nos preparamos para tomar unas birritas por acá, les quiero decir, paréntesis número 3 e importantísimo también, gente, el tema de la licencia de conducir internacional, el registro internacional de conducir. Se tramita en el ACA, en Argentina, y es válido por un año. Es muy sencillo y muy rápido de tramitar. Ustedes se tienen que acercar con 2 fotos 4x4, con su licencia de conducir más fotocopia y con el dinero que salga al momento que ustedes se acerquen a tramitarlo. En fin, en unos pocos minutos, o al menos así fue nuestra experiencia, nos dieron el registro internacional de conducir, que es como una libretita azul. Buenísimo. Y no es solamente válido para Italia, no es solamente válido para un montón de países de Europa, sino para un montón de países de otros continentes. Así que es buenísimo. Y no me quiero olvidar de mencionar esto también. Traten de que cuando vengan la licencia de conducir esté vigente por un buen rato. ¿Por qué? Porque Argentina e Italia tienen un convenio bilateral que para nosotros es un regalazo del mundo. Nosotros podemos cambiar nuestra licencia de conducir argentina por la patente da guida italiana. Somos el único país que puede hacer esto de la TAM. Así que es buenísimo y hay que disfrutar este beneficio. Pero para poder disfrutar de este beneficio, nuestra licencia de conducir tiene que estar vigente. Así que antes de venir, fíjense que su licencia de conducir no esté a punto de vencer. Y si es así, renuévenla antes de venir. Y una de las cosas que quiero nombrar, también agregar a este paréntesis, que a nosotros nos costó descubrir y resolver estas cuestiones, crearse una cuenta de Gmail desde Italia, crearse la cuenta propiamente italiana. ¿Por qué? Porque a partir de esto nos va a dejar visualizar aplicaciones que con la cuenta de Gmail argentina no, como por ejemplo las que mencionamos, las cuentas de los medios de transporte, las cuentas de los buses. Así que es muy importante porque también este truquito sirve para otras cosas, como por ejemplo enviar dinero a través de Western Union. Van a necesitar que la cuenta sea creada desde Italia, porque si no, no nos va a dejar enviar dinero a Argentina. Así que muy importante, llegan y créense una cuenta Gmail italiana. Llegamos al final del video, esperamos que les haya servido mucho la información esta que nos hubiese gustado saber también cuando llegamos. Sí, por supuesto, por ejemplo, el códice fiscal de poder haberlo tramitado en Argentina. Bueno, en realidad lo intentamos, pero nosotros no lo hemos logrado. Ojalá que ustedes sí. Así que bueno, gente, si ustedes saben que esta información les puede llegar a servir a otras personas y quieren compartir este video con ellos, si ustedes nos quieren regalar acá abajo, hagan un comentario, dejar un dedito para arriba, un like. Si se suscriben, nos ayudan un montón para que nosotros sigamos compartiendo estos videos con ustedes y bueno, intercambiando esta información. Así es, y activen la campanita, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora la semana que viene se viene un bloque de viaje acá por el norte de Italia. Vamos a recorrer algunos otros pueblitos que ya sabemos que les gustan ese tipo de videos, así que no se lo pueden perder. Sí, va a estar increíble. Así que gente, nos estamos viendo en un próximo video. La próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.